La perashá de esta semana, Perashat Shemot, nos dice un versículo muy interesante. Dice la Torá: se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Y posteriormente la Torá nos habla acerca de que este mismo rey que no quiso reconocer a Yosef, el mismo rey posteriormente toma una actitud en la cual dice no reconocer tampoco a Dios. Dicen nuestros sabios, una cosa va estrechamente ligada con la otra. En el momento en el que la persona es malagradecida, en el momento en el que la persona no reconoce el favor que los demás hacen con él, eso lo va a llevar a la persona a convertirse en una persona que no reconoce tampoco los favores que Dios mismo hace con él. Es por eso que dice la Gemara: Bor asher shatita mimenu, un pozo del cual bebiste, al tizrok alab eben, después de haber bebido de él, después de haber disfrutado y haberte saciado de sus aguas, no arrojes sobre él una piedra. ¿Por qué? ¿Acaso el pozo tiene sentimientos? ¿Se va a ofender porque le pagaste mal con bien aventando una piedra encima suyo después de haber bebido de él? Claro que no. El pozo no tiene sentimientos, sino no debes de ser malagradecido para tú, como ser humano, no acostumbrarte a ser así. Cuando la persona se educa, cuando la persona se moldea a sí mismo como una persona malagradecida, va a llegar después a renegar y a ser malagradecido incluso también con Dios. Es por eso que la persona siempre debe de ser agradecido con todo. Tuviste un coche y lo disfrutaste, cuando lo vas a vender no lo empieces a manejar como un loco, no lo trates mal. Te cambiaste de casa, cuando te vayas de esa casa a una nueva, no patees las paredes, no patees la puerta y la azotes yéndote de la casa en la que viviste. Agradece a la casa. ¿Por qué? Si la casa no tiene sentimientos, las cosas que usaste y de las cuales disfrutaste no tienen sentimientos. Sin embargo, debes de ser agradecido incluso con lo inerte, lo inanimado, lo que no tiene vida. ¿Por qué? Porque así te moldeas a ti mismo para ser una persona agradecida. Cuando el faraón renegó de Hashem, no quiso creer en él, dijo: Mi Hashem asher eshma bekoló, ¿quién es ese Dios para que yo le escuche? Lo yadati et Hashem, yo no conozco a Dios, no me interesa lo que él haya hecho por nosotros o por el mundo. Eso lo dijo porque empezó a convertirse en una persona mal agradecida. La raíz de la falta de creencia en Dios del faraón, nos dicen nuestros sabios, fue el no saber ser agradecido, el ser egoísta, querer la conveniencia personal sin importar lo que otros hayan hecho por ti. Se cuenta el Midrash, algo muy interesante. Dice el Midrash que en una ocasión vino una persona hereje, un ateo, vino con Rabí Akiva y le dijo: Rabí Akiva, ¿cómo sabes que fue Dios, que Dios creó el mundo? Y tal vez no. Rabí Akiva le dijo: vente al día siguiente. Y al día siguiente le dijo: esa ropa que traes puesta, ¿quién la hizo? ¿La hizo alguien? Y entonces el hereje le dijo: ¿a qué viene tu pregunta? Por supuesto que alguien la hizo, ni modo que se haya hecho sola. Le dijo Rabí Akiva: así
como tus vestimentas, tus ropas, atestiguan sobre alguien que las creó, así también el mundo entero atestigua que fue creado por alguien. Ese alguien que creó el mundo es a quien nosotros le llamamos Dios. Ese alguien que hizo lo que tenemos, lo que disfrutamos de ello, ese alguien es Dios. Rabí Akivá le quiso abrir los ojos al hereje y decirle, ¿sabes cuál es el motivo por el cual tú no crees en Dios? No porque sea ilógico creer en Dios, todo lo contrario, es más lógico creer en Dios a creer que el mundo se hizo por sí solo. Sin embargo, tú no crees en Dios por otra razón, por otro motivo, y es porque eres malagradecido. Porque si tú reconoces que Dios existe, que Dios creó todo lo que hay y que todo lo que tú tienes es porque Él te lo dio, entonces eso implica que tienes ahora que agradecerle a Dios, tienes que rezar todos los días, tienes que sentirte doblegado delante de Él y por lo tanto tú prefieres vivir con la idea de que Dios no existe. ¿Por qué? Por malagradecido, porque no quieres reconocer el favor que Dios hace contigo y empezarte a meter en el camino de lo que Dios quiere del ser humano. Cuenta Rav Galinsky que cuando él era niño, en Rusia había en la escuela una niña y entró de pronto el director y entró con unos maestros y entró con gente importante acompañado al salón de clases. Y cuando estaba parado frente a todos los alumnos en el salón de clases, les dijo a los alumnos, ¿ustedes ven acá al maestro? Y los alumnos dijeron, sí, vemos al maestro. ¿Ustedes ven acá a este otro hombre? Sí, lo vemos. ¿Ustedes ven la mesa? La vemos. ¿Ustedes ven a este alumno? Sí, lo vemos. Bueno, significa que existen. Si ustedes me ven a mí es porque yo existo. Si ustedes ven al maestro es porque el maestro existe. Si ven al alumno es porque el alumno existe. Sin embargo, díganme ustedes, ¿ven a Dios? Y entonces los alumnos dijeron no. En ese momento, todos los alumnos se quedaron esperando qué es lo que va a decir el director. Y el director dijo sus sabias palabras. Pues si no lo ven, es porque no existe. Y entonces una alumna levanta la mano y se empieza y dice, ¿puedo decir un comentario? Claro, dinos. Y la alumna dice, usted, señor director, no tiene cerebro. Y todos los niños en la clase se empezaron a reír. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué hablas así? Y le dice la alumna, usted nos está enseñando que aquello que no vemos es porque no existe. ¿Alguien aquí puede ver el cerebro del director? Claro que no. Significa que el director no tiene cerebro. Una niña pequeña pudo reconocer y pudo hacerles ver a todos que es claro que si hay una creación debe de haber un creador. Sin embargo, muchas personas con mucha sabiduría, con muchos conocimientos, mucho estudio de la ciencia, no reconocen la existencia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque son inteligentes y por eso no conocen a Dios? Claro que no. También hay personas sabias, inteligentes y cultas que reconocen a Dios y están seguros de su existencia. ¿Por qué entonces hay aquellos que no reconocen a Dios? Porque el reconocer a Dios implica que ahora debo de empezar a seguir sus reglas, que debo de ser agradecido ante Él y por lo tanto, para no cambiar mi estilo de vida, para no subyugarme delante de un Dios todopoderoso y empezar a actuar con moral acorde a las enseñanzas de Dios, es más fácil, mejor,
ser mal agradecido, ya que si yo reconozco que hay un Dios y no me comporto como Dios quiere que me comporte, entonces mi conciencia me va a estar molestando constantemente. Mi conciencia no me va a dejar estar tranquilo. Es por eso justamente que el faraón renegó primero de Yosef, se convirtió en una persona malagradecida y entonces renegó también de Dios. Si el faraón reconocía que Yosef había hecho todo lo que había hecho por Egipto, su conciencia no lo hubiese dejado comportarse de esa manera con el pueblo de Yosef. Ojalá que aprendamos este mensaje de la Perashá, que aprendamos a ser agradecidos con todos y con todo para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra esencia y convertirnos en personas agradecidas, que reconocen a Dios y le agradecen a cada día por todo lo maravilloso que Él nos da.